Ítem SCP-125. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Soporte para instancias de SCP-125 son mantenidas en cajas acolchadas y cubiertas con una fina malla de nylon que permite la visión a través del mismo, pero se debe oscurecer la superficie del espejo al menos en un 25%. Estos soportes consisten en una superficie metálica pulida, actualmente latón plateado sin filo o bordes irregulares, que debe imperativamente mantenerse sin filo para evitar recortes en la malla protectora. Para prever más incidentes, cualquier persona que entre en el cuarto donde el SCP-125 está localizado debe también usar equipo tal como una malla protectora sobre el rostro. Espejos de vidrio metalizado deben ser evitados por el propósito de la contención de los SCP, así como el SCP-125 es capaz de mover desde el vidrio mismo hacia la superficie metálica. Cualquier superficie metálica en el cuarto debe ser opacada para prevenir cualquier reflejo. Como medida de seguridad adicional, el cuarto es mantenido a oscuras y monitoreado vía luz infrarroja y ultravioleta cuando no se esté llevando a cabo algún experimento. Espejos y superficies que reflejen en comparación, incluyendo pero no limitando lapiceras con cuerpo metálico, gafas para sol, computadores portátiles, y objetos de vidrio no pueden ser permitidos dentro del cuarto fuera de experimentos controlados. Por esta razón, el SCP no puede ser fotografiado o filmado en su estado irrestricto. Si cualquier personal en el sitio, y particularmente personal que hayan tenido contacto con el SCP-125 recientemente reporta ver puntos negros, los DM-ETA 10 y Ki-7 deberán inmediatamente estar alerta, y una alerta de nivel 2 por potencial brecha de contención será activada. Individuos contaminados serán sometidos bajo el protocolo de contención 125, B y no volverá al deber activo hasta que la instancia del SCP-125 que afecte sus córneas se haya vuelto completamente inerte. Descripción. SCP-125 es un ser aparentemente sensitivo que solo puede existir a través de los reflejos. En descanso y visto de frente, toma la forma de un círculo negro con 17,2 milímetros de diámetro, descansando sobre una superficie que proyecte reflejo. Su primera característica anómala es que aparece como un círculo perfecto ante cualquier observador sin importar ángulos y dobleces de la superficie, o de la localización del observador u observadores. En ese sentido actúa más como si fuera una esfera en contacto con la superficie, carente de sombras o reflejos, y esto incluso cuando un obstáculo, como la malla de contención, deja claro que SCP-125 no se extiende más allá de la superficie en la que se ha impreso. SCP-125 no refleja luz visible o infrarroja. Cuando se observa bajo luz infrarroja, a pesar de esto, Datos borrados. arriba e incluso Datos borrados. por razones no claras, también emite una mínima pero medible y constante cantidad de rayos X. SCP-125 es capaz de moverse alrededor de la superficie en la que se encuentra actualmente. Este movimiento solo puede ocurrir alrededor de la superficie ininterrumpida, por tanto un ángulo la superficie debe seguir una curva razonable y continua o un área que no provoque reflejo. SCP-125 ha demostrado ser incapaz de cruzar a través de áreas de la superficie que estén dañadas, congeladas o grabadas. En muchas instancias, a pesar de esto, el SCP-125 burlará estos límites saltando a un reflejo para rodear una esquina, o a través del vidrio exterior separado y superficies plateadas de un espejo metalizado. Esta es la razón del por qué las superficies metálicas opacas deberían ser preferidas para procesos de contención.
A pesar de ser capaz de moverse a cualquier lugar sobre la superficie, el SCP-125 generalmente se mantiene inmóvil en una localización cerca de sus bordes. Si cualquiera en una superficie que tenga una específica orientación inmóvil, usualmente se quedará en la esquina inferior más baja o su equivalente, incluso si el objeto es más adelante movido. Cualquier superficie que refleje, capaz de mostrar un reflejo exacto del SCP-125 puede alojarlo. Hasta ahora esto ha incluido amplios rangos de superficies de calidad de espejo, vidrios, superficies pulidas o barnizadas como piedra y madera, lustrosas, plásticas e incluso piscinas de líquido inalterable o clavos pulidos. Cuando está reflejado en otra superficie, el SCP-125 es capaz de instantáneamente transferirse a ella. A pesar de esto, el SCP-125 no puede sobrevivir en, o transferirse hacia afuera de, una superficie más pequeña que su propia área, aproximadamente 2,32 centímetros cuadrados. Debería ser limitado a 1, rápidamente se volverá traslúcido y desaparecerá completamente. La entidad ha demostrado cierto nivel de sensibilidad e incluso sapiencia. A pesar de carecer de existencia física, parece estar indispuesto a ser tocado directamente o de otra manera escondido de la vista. También resistirá con el mejor de sus habilidades cualquier intento de reducir su libertad de movimiento, ya sea saltando a otra superficie o moviéndose a través de una muy rápido. También huirá de amenazas percibidas, incluso cualquiera complejamente expresada a través del habla, demostrando el entendimiento de la comunicación humana. ¿Cómo es capaz de esto y si puede o desea comunicarse es actualmente desconocido? En su estado normal, el SCP-125 es completamente inofensivo e incapaz de multiplicarse. Es, a pesar de esto, perfectamente capaz de moverse a superficies que reflejen en seres vivos, especialmente en la córnea de animales vivos. Hará, de hecho, cualquier cosa en su poder para hacerlo, indicando un deseo natural. Una vez alcanzado esto, el SCP-125 disminuirá su tamaño en un factor de 10 a 1, 72 milímetros en diámetro. Mientras exista en la superficie y tejido de un ser vivo, el SCP-125 se vuelve capaz de multiplicarse e infectar un potencialmente ilimitado número de superficies, al contrario de apenas moverse entre una y otra. Esta multiplicación ocurre mientras se encuentra en la córnea, rápidamente causando que la víctima se queje de ver puntos negros. Pasada esta etapa, la infestación del SCP-125 rápidamente entre 5 a 9 días de infección inicial poblar el tejido completo, causando que el ojo quede ciego, después de que las células alcancen la etapa en la que el ojo y el nervio óptico parecen someterse a una apoptosis masiva, causando un absceso no infeccioso. ¿Por qué ocurre esto? Debe ser todavía dilucidado. Solo después de la etapa de la apoptosis ha realizado su objetivo hace que el SCP-125 deje de ser contagioso. No hay tratamiento para la infestación del SCP-125 es conocida a ser eficiente más allá de mantener el los ojo-S afectado-S cubiertos para prevenir más propagación y administración de fuertes antibióticos para reducir el riesgo de la infección. Los brotes ocurren continuamente en una base irregular, sugiriendo que el SCP-125 es un fenómeno ocurrente de manera natural o que fue esparcido sobre gran parte del planeta en algún punto previo al inicio de la historia escrita. Para ver una lista de brotes pasados conocidos del SCP-125, vea el documento SCP-125, Delta.